Modificaciones del valor nutricional y efectos tóxicos. La mayor parte de estos tratamientos rebajan muy poco o nada el valor nutricional de las proteínas, e incluso algunos tienen efectos favorables. Desnaturalización debido a tratamientos térmicos moderados. La mayor parte de las moléculas proteicas solo conservan sus propiedades biológicas y funcionales en una limitada zona de temperaturas. Cuando los tratamientos térmicos son moderados, no hay rotura ni formación de uniones covalentes y la estructura primaria no cambia. El punto de vista nutricional, estas modificaciones de la conformación de las proteínas de los alimentos tienen efectos favorables. La precocción o la cocción inactivan las enzimas, que podrían provocar la formación de colores y aromas indeseables, cambios desfavorables de textura y o una disminución del contenido de vitaminas. La mayor parte de las toxinas o factores antinutricionales de origen proteico presentan de forma natural en los alimentos, se desnaturalizan e inactivan por el calor. Los granos y las hojas de leguminosas contienen proteínas que se unen de forma casi irreversible a las enzimas proteolíticos. Cuando esta fijación se realiza in vivo, resulta un descenso de la digestibilidad y valor nutricional de las proteínas ingeridas. Dentro de los efectos a los tratamientos de las proteínas alimenticias, se puede provocar la modificación del valor nutricional en las proteínas. En la mayoría de los casos, afectan a la estructura primaria de la proteína y repercuten en la disminución del contenido y o disponibilidad biológica en el aminoácido. Dentro de estas se encuentran las pérdidas de aminoácidos por fraccionamiento de las proteínas. Dentro de las técnicas utilizadas son la purificación, la concentración y la separación. Son las que mayor modificación nutricional provocan, ya que su contenido en aminoácidos es diferente al de la materia anterior. Dentro del fraccionamiento se implican una serie de pasos en los cuales se aprovechan propiedades físico-químicas o biológicas de las proteínas de interés para separarlas del resto de las moléculas. Estos métodos suelen utilizarse para eliminar las proteínas que se expresan mucho y o aumentar las concentraciones de las proteínas poco abundantes. Tema 1.3. Destrucción de aminoácidos. Tratamiento térmico por esterilización, donde las temperaturas son mayores a 100 grados y a 115 grados. Las temperaturas mayores a 115 grados provocan la destrucción parcial de los residuos de cistina y cisteína, con formación de sulfuro de hidrógeno, dimetilsulfuro y ácido cisteico. Se llevan a cabo en la carne, pescado, leche y numerosos preparados proteicos experimentales. Cuando se calientan estos alimentos, producen sulfuro de hidrógeno y compuestos volátiles que producen el aroma realizado en presencia de oxígeno, motiva la destrucción de residuos de triptófano. En lo que concierne a la evolución de la concentración del triptófano residual, parece ser que la cinética de esta reacción es de primer orden y la energía calculada para activar esta reacción debe ser mayor a 110 kJ entre kilomol. Térmico realizado en medio alcalino. En este tratamiento se destruyen algunos aminoácidos, que viene siendo el ejemplo de la arginina, que se transforma en ornitina, urea, citrulina y otro aminoácido. Por ejemplo, puede ser la cistina más dehidroalanina, en el cual es sometido a una temperatura y se encuentra en un medio alcalino que reduce los contenidos de serina, treonina y lisina. El tratamiento térmico, enérgicos o por energía se realizan a partir de temperaturas mayores a 200 grados. Esto origina una hidrólisis de enlaces peptídicos y una isomeración de los residuos de aminoácidos. El tratamiento implica una reacción de beta eliminación y la formación de una carbonión
que después de una protonación conduce indistintivamente a las formas D o L. La reacción termina, se obtiene una mezcla racémica de residuos de aminoácidos. Como quiera que la mayoría de los aminoácidos indispensables bajo forma D se tiene conocimiento de que no tiene un valor nutricional. Efectos de los tratamientos térmicos a pH alcalino. Los tratamientos térmicos realizados en medio alcalino conducen a la formación de residuos de aminoácidos tales como la lisinoalanina, la antionina, ornitinoalanina, así como uniones covalentes intra o intermoleculares. La composición en aminoácidos y la estructura tridimensional de las proteínas condicionan la formación de lisinoalanina, e igual ocurre con la severidad del tratamiento. Es frecuente que el valor nutricional de las proteínas en las que se formaron estas uniones covalentes resulten inferior al de las proteínas naturales. Diversos experimentos demostraron que el coeficiente de efectividad proteica, la utilización neta de proteínas y algunas veces el valor biológico de las proteínas son inferiores cuando el tratamiento aplicado es enérgico. También están los efectos de los tratamientos térmicos energéticos. Si a sistemas proteicos teóricos o a proteínas que contengan muy pocos glúcidos como la carne o el pescado se aplican tratamientos térmicos más energéticos que los utilizados para la esterilización de los alimentos, pueden formarse uniones covalentes isopeptídicas tipo O entre residuos de lisina o residuos de glutamina o asparraganina, respectivamente. Con esta reacción pueden resultar afectados hasta un 15% de los residuos de lisina de una proteína. Desde el punto de vista nutricional, la formación de estas uniones intra o intermoleculares rebaja la digestibilidad del nitrógeno, el coeficiente de eficacia proteica y el valor biológico de la proteína afectada. Además, puede quedar muy reducida la disponibilidad nutricional de la mayor parte de los aminoácidos y más especialmente de la lisina. Estas uniones covalentes glutamil-lisil o aspartil-lisil impiden por bloqueo estérico que las proteasas alcancen los sitios de hidrólisis y retarden así la digestión in vivo de las proteínas. Se sabe que la epsilon N-gamma-glutamil L-lisina libre puede utilizarse como fuente de lisina por la rata y el pollo, mientras que la epsilon N-beta-aspartil L-lisina no. Las proteínas se someten a la irradiación gamma o almacén en presencia de lípidos en fase de oxidación. También se pueden formar otras uniones covalentes inter o intramoleculares. Estas polimeraciones surgen a partir de radicales libres, formados principalmente sobre los carbonos alfa de residuos de aminoácidos. La formación de radicales libres proteicos se continúa con una polimerización de las cadenas polipeptídicas. La irradiación gamma también puede provocar una excisión de las cadenas polipeptídicas. Esto se ve en los alimentos que tienen una baja humedad. Interacción de las proteínas con agentes oxidantes. Es común escuchar hablar acerca de la oxidación de lípidos, pues estos generan unos compuestos volátiles que son percibidos por nuestro olfato y los cuales generan una reacción negativa ante ellos. Ahora, acerca de la oxidación de proteínas, también son degradadas por estos, pero en cambio no generan componentes volátiles los cuales los hacen casi imperceptible ante nosotros, a menos que se evalúe de manera instrumental estos componentes. Algunas sustancias que se consideran oxidantes son las especies reactivas de oxígeno, los cuales pueden considerarse como peróxido de hidrógeno, peróxido de benzoilo e hipoclorito de sodio. ¿Cómo se da la oxidación? En primera, la oxidación de las proteínas es
a causa de la oxidación de lípidos, pues estos generan reacciones en cadena con los residuos de aminoácidos presentes. Un ejemplo de esto es la oxidación de la metionina, la cual se genera en dos pasos, cuando se le agrega un oxígeno y cuando se le agrega dos. Cuando se le agrega solamente un oxígeno, se genera sulfóxido de metionina, el cual puede ser utilizado en el metabolismo, pero antes debe de pasar por un proceso de reducción para perder el oxígeno adquirido. Y también cuando tiene dos oxígenos se le llama metionina sulfonada, la cual no puede ser utilizado en procesos biológicos y es rechazada por el organismo. Otro caso que nos concierne es el de la cisteína y la cistina, en el cual la cisteína, al ser un componente menos estable, no puede ser sustituido los componentes oxidados en reacciones metabólicas, y la cistina, al ser un poco más estable, puede ser reutilizado los componentes oxidados en funciones metabólicas. Por último, tenemos la oxidación por parte del triptófano, el cual, al contar con un anillo indólico, es un poco más diferente, pues a este se le da un tratamiento libre de peróxidos que conducen fundamentalmente a la formación de beta-oxiindolilanina y de N-formilcinurenina. Interacciones entre proteínas y glúcidos o aldehídos. El pardeamiento no enzimático se produce durante los tratamientos o almacenamiento de alimentos proteicos que contengan glúcidos reductores o compuestos con carbonilos, tales como los aldehídos y cetonas derivados de la oxidación de lípidos. Estos fenómenos aparecen muy claramente durante la cocción, los tratamientos térmicos, la evaporación y el secado. Comienza por la condensación entre un grupo amino no ionizado de la lisina y el grupo carbonilo de un azúcar reductor. En la primera etapa se forman las bases de Schiff inestables que se isomerizan rápidamente en aldosilaminas o cetosilaminas, según la naturaleza del glúcido inicial. Estas glicosilaminas se transforman a continuación por reagrupamiento de Amadori o de Haynes en cetosaminas o aldosilaminas estables y poco coloreadas. Durante la segunda etapa de esta compleja reacción, las cetosaminas y aldosaminas evolucionan a numerosos derivados carbonilos y policarbonilos insaturados, tales como las reductonas, calificados de premelanoidinas. Durante la tercera etapa, los derivados policarbonilos insaturados sufren a la vez reacciones de excisión y polimerización, lo que lo motiva a la formación de compuestos volátiles, algunos con aromas agradables, y asimismo la aparición de pigmentos negros o pardos, las melanoidinas, de estructura muy compleja y de elevada masa molar. Estos pigmentos son responsables del color de pan y de los productos de pastelería. Reacciones con los lípidos. Las lipoproteínas son complejos no covalentes entre proteínas y lípidos. Existen casos en los que se forman uniones covalentes entre los productos de oxidación de los lípidos y proteínas, para lo cual parecen estar implicados dos tipos de mecanismos. Los radicales libres lipídicos pueden fijarse a una proteína formando un radical libre proteína-lípido, o bien la reacción de un radical libre lipídico con una proteína también puede originar la formación de un radical libre proteico. Los polifenoles son constituyentes naturales de numerosas plantas, las cuales pueden oxidarse a las quinonas correspondientes y son capaces de polimerizarse por vía no enzimática o bien reaccionar con ciertos residuos de aminoácidos como la lisina, cisteína, metionina o el triptófano. Reacciones con los disolventes halogenados. El halogeno, utilizado algunas veces como agente de maduración de las harinas, reacciona con los residuos de metionina de las proteínas del trigo para formar la metionina sulfosinamina, que es una sustancia tóxica. El bromuro de metilo, utilizado como fumigante de los cereales, puede reaccionar con los residuos de lisina para formar derivados epsilon N-metilados, reacción que probablemente causa un descenso de la digestibilidad de la proteína. Reacciones con los nitritos.
Los nitritos pueden reaccionar con aminos secundarios y terciarios. Algunos aminoácidos tales como la prolina, el triptófano, la tirosina, la cisteína, arginina o histidina pueden constituir sustratos reactivos para las reacciones que surgen durante la cocción de las proteínas alimenticias o durante la digestión. Algunas de las nitrosaminas resultantes se conocen como enérgicos agentes carcinógenos. Reacciones con los sulfitos. Los iones sulfito reaccionan con los iones disulfuro para formar S-sulfonatos y grupos diol. Los S-sulfonatos son inestables en soluciones fuertemente ácidas o alcalinas y frecuentemente se descomponen en disulfuros. No se puede deducir de estos detalles ningún efecto desfavorable de los sulfitos sobre el valor nutricional de las proteínas. Reacciones con los agentes acetilantes y los anhídridos de aminoácidos. Estas reacciones pueden utilizarse para modificar la carga eléctrica de las proteínas o para fijar por el enlace covalente los aminoácidos, lípidos, etc. a las proteínas. El objetivo básico de estas reacciones es buscar mejorar las propiedades funcionales o el valor nutricional de las proteínas. Si el aminoácido fijado es el aminoácido limitante, esto mejora el valor nutricional de algunas proteínas. También pueden obtenerse directamente de la unión de un aminoácido a una proteína por calentamiento de la proteína, con los N-carboxianhidridos.